todos de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, Bien. Están viendo la presentación, ¿no? sí, la presentación. Bien. Del artículo, de lo que veníamos viendo recién, ahora vamos a volver a la página del gen. Quedaba este recuadrito donde vemos esto que está acá abajo, que es el electroferograma, estos picos de colores, que es básicamente la técnica de Sanger de secuenciación con fluoróforos. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Estudiaron algo de esto? Sí, el Sí, año pasado. Perfecto. Entonces, esta no es una buena secuencia, pero bueno, es lo que publicaron, fueron los primeros. Recuerden que este era del 2003, ya tiene 2003 o 2013 el paper, tiene 2013, tiene 10 años. Igual 10 años atrás tendrían que haber tenido una mejor secuencia. Estos picos deberían ser del mismo tamaño. No tendría que haber uno más alto, otro más bajo. Eso es porque puede haber mala calidad del ADN o mala calidad de los reactivos usados para la secuenciación o descalibrado el aparato. Eh, Esto queda en general mucho más parejito la altura de los picos. Bueno, ellos veían esto de cuál es la secuencia, buscamos en el GenBank dónde estaba la secuencia, vamos, secuencia, y también en el paper estaba, por ejemplo, está la tabla de los primers que usaron para hacer las PCR para levantar. Y los primers que usaron, por ejemplo, los que son específicos para esto, son estos que están acá arriba. Entonces, yo voy a ir a la base de datos de nuevo y para estar seguro, yo acá marqué con el marker 1. O sea, sería otra forma de buscar directamente mejor la secuencia, sin Es tener porque que pasar por lo que hicimos antes. es que tenemos que asegurarnos que lo que hicimos antes, quiero borrar esto. Tenemos que asegurarnos que lo que hicimos antes O sea, lo verificás, digamos, con los primers. claro, yo voy a dejar el marker 1 como la región que encontramos donde estaba posiblemente la mutación. ¿Qué hicieron estas personas? Buscaron eh, usaron estos primers, usaron varios más, ¿no? Estamos la tabla de primer, hay una tabla como de 20 pares de primer porque fueron usando primer para distintas regiones del genoma que incluyeran a este ARN. Uno de esos primers, por ejemplo, lo voy a poner acá, es el primer, el forward o el directo, es ATTT, CA, CA, ACA, CG, 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 CTA, CA. Vamos a buscar esta secuencia, ¿dónde está? Existe. Y vamos a encontrar que seguramente le erré en alguna de las bases. Más corto. Otro, en un solo lugar, que es cliqueando acá, lo voy a setear como un marcador para que me pueda alejar después
y se mantenga, porque si no se me va a borrar. Fíjense, el primer sense, el primer que usaron para un lado, el sense, el que tiene la misma secuencia que el genoma, está puesto ahí, el marker 2. Y el antisense, el que usaron por el otro lado, TGT, TST, fíjense, dice, el marker 1 es el primer sentido. Acabo de mover, no me di cuenta. De nuevo, porque lo acabo de mover. Marker 4. Es el primer sentido de la PCR. Y ellos hicieron una PCR que va desde acá, un poquito más grande, hasta ahí, y secuenciaron ese fragmentito. Entonces, Una seguro consulta, que no la... entendí, ¿Cómo, no cómo? entendí, no entendí cada marker a qué primer correspondía, perdón. El 4, el 3 es el el reverso, y el 4 es el sentido. El 3 y el 4 son los primers que usaron para amplificar esa región, esta región, que incluye al marker 1. Acá el marker 1 es nuestro blanco, digamos. Era el lugar que queríamos ver si está o no está la mutación. ¿Se entiende? Sería la posición -168, ¿no? Exactamente. Y yo voy a hacer lo siguiente. Una de las cosas que podemos hacer, si yo selecciono todo esto, puedo ir como herramienta a Tools y hacer una PCR virtual. La PCR virtual es este Primer Blast. ¿Cambió de pantalla o siguen con la anterior? Cambió Cambio, también. Ah, cambio. perfecto. Bien. Me lleva a este Primer Blast que toma de la región de la secuencia que nosotros estamos trabajando, que es este NC, este es la secuencia del archivo donde está la secuencia entera. Le dije que me vaya a ver desde de este lugar a esta posición, que es lo que seleccionamos, es lo que está seleccionado en verdecito. Fíjense que incluye al marker 1, 4 y 3. Y le voy a decir que o me busque primer. Si yo le digo, acá, voy abajo y le digo que get primer, me va a buscar primer para amplificar esa secuencia. Le voy a decir que use como primer las secuencias las secuencias que usaron en el paper: ATT, CA, CA, A, C, A, C, 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 C. Dejarlo por ahí. Y por el otro lado, el reverso es el TCT, que T, T, A, C, 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 y A, C. Le voy a pedir que usando estos primers me haga una PCR.
que el producto sea de entre 70 y 842. 842 es todo lo que selecciona, o sea, no puedo hacer una PCR más grande que eso porque solamente está seleccionado esto. Y en el caso de que yo no le hubiera puesto los primers, me busque 10 pares de primer, 10 pares de primer que tengan estas características, que la temperatura de melting del primer sea en promedio 60 grados, pero que vayan como un mínimo de 57 y un máximo de 63. Y que haya un TM de diferencia entre el primer sentido y el antisentido como máximo de 3 grados. Son los parámetros para el diseño de primers. Como acá tiene también más información que la secuencia, tiene la información de dónde están los exones, dónde están los intrones, tiene la información de referencia de qué organismo es, tiene toda la información del gen. Yo podría usar una PCR o podría pedirle que me haga una PCR que, por ejemplo, que los primers estén solamente en mitad, mitad en un exón y mitad en otro exón. ¿Eso es para qué? Para que si hago una PCR a partir de ADN copia, es decir, de un ARN retrotranscripto, solamente me amplifique la secuencia de los exones ya procesados y no del genoma, por ejemplo. Esta parte lo dejamos así como está. Después, cuestiones de especificidad. Dice, bueno, que sea automático. Automático, que sea bien específico para esta PCR. Yo se lo voy a sacar porque yo ya le di los primers. Entonces, si hay algo que estos primers no están cumpliendo, no importa. Pero si yo estoy haciendo nuevos primers, dejo de que me haga, que busque primer específico para esta PCR. Por ejemplo, primer específico para este PCR, busca en la secuencia de datos de mRNA de referencia. Si hay alguna secuencia media extraña, no lo toma y se fija que estos primers no se peguen a otros, o que los primers que va a generar no se peguen a otras cosas, a otras secuencias de ADN que no estén en esta base. Y además, se fija en este caso que es de humano, en la base de datos de humanos, que los primers que vaya a seleccionar no se peguen en otra región del genoma, del humano. A mí esto hoy no nos importa, porque ya pusimos los primers, ¿no? Esta herramienta es doble, puede para generar nuevos primers o para probar primers que ya existen. Yo acá, si lo dejo en blanco a esto, me va a generar primers que son específicos para amplificar esa región. Le voy a pedir que no se fije nada y a ver si están bien copiados y si es la secuencia que corresponde. Debería darme el ha pasado. Si el servidor no está caído, me debería dar primers. Ahora lo que está haciendo, está buscando, está procesando en el procesador de la aplicación, eh, haciendo los primers. En este momento está chequeando, hace 28 segundos que está procesando a ver si esos primers se pegan a esa secuencia y que si se pegan, ¿qué amplificaría? De hecho, acá lo terminó. ¿Están viendo la parte de Primer Blast? El resultado. Sí, Bien. Fíjense el resultado que me envió. Como yo le puse un par de primer, me da abajo un reporte para este par de primer. El forward y el reverse. Estos dos primers amplifican un producto de PCR con respecto a esta base de datos de 604 nucleótidos de longitud. Un primer tiene 17, el forward empieza y se une en esta región del genoma, de acá hasta acá, del start y stop, es la secuencia donde están unidos. Tiene un TM,
la temperatura de melting de este primer es de 52 calculado, es de 53 grados aproximadamente. Es decir, que a 53 grados, el 50% de los oligos van a estar unidos en doble cadena al ADN y el 50% van a estar en simple cadena. ¿Entienden el concepto de temperatura de melting? Sí, ¿Hicieron sí. alguna vez PCR? Tuvimos una clase sobre PCR. Claro, Sí, vimos es... la ecuación de cómo calcular el T-melting. ¿Cómo? Vimos la ecuación para cómo calcularlo, digamos. Bueno, hay varias ecuaciones para cómo calcularlo. Una de las que usa la más común me da que este primer, el forward de casi 53 y el reverso de 58. La verdad que no está tan bueno no están tan buenos estos primers, porque en general la idea es que tengan los dos la misma, lo más parecido al TM. De hecho, uno de los parámetros era de que no difieran en más de 3, y acá están difiriendo por lo menos en 5. El porcentaje de GC del primer y un valor de autocomplementariedad y un valor de complementariedad en el lado 3'. La autocomplementariedad es dos primer forward, cuántos se aparean entre sí, o dos primer reverso, cuántos se aparean entre sí. Porque si hay una región que se pueden aparear, la polimerasa lo va a elongar y me va a hacer un producto inespecífico que se llama dímero de primer. Y en la parte, si se fijan acá arriba, este, tenemos exactamente la región que se amplifica. A esta región me faltaría encontrarle, esto se puede manejar tranquilamente como hicimos con otra página. CT, CTT, GC, TT, 0. Esta es la secuencia donde estamos a 48. Nueve seis cinco 48, 965. Está marcado acá. Voy a alejar. Nuevo. Esa secuencia, donde está el marker, exactamente esta G, la G que está al lado de la T, esa G es la G de la mutación. Esa G para el paper es C.-168 G. Y ahí tenemos la mutación exactamente mapeada. Yo tendría que ver si me voy un poquito para allá, vamos a hacer exactamente mapeada. Fíjense, esto en verde, hay exactamente 168 nucleótidos hasta el primer ATG, ¿no? Recuerden que acá donde estaba esto, que hacíamos zoom, acá viene el ATG, es la base número 1. Esta es la base número más 1. Entonces, esta C es el -1. Y teníamos menos 168 para ubicar exactamente nuestra mutación, como la mutación que están proponiendo en el paper. Y acá nosotros vimos estos primers.
Si yo les digo, la verdad que es medio feo, los primers no están tan buenos porque tienen estas dos diferencias. Puedo ir a este mismo, a este Primer Blast, que recuerden que venían de esta región que yo seleccioné alrededor de lo que quiero amplificar, y voy a decir, vamos a buscar nuevos primers. Pero quiero que tengan, que sean como mínimo 250, como máximo 700. Esto es el tamaño del producto de PCR, que me busque en esta región solamente, con con estos parámetros, que me busque en Homo sapiens, que no se equivoque, y vamos, una nueva, ahora está buscando, los primers que vimos recién eran los primers del paper. Ahora le estoy pidiendo que me tire 5 pares más de nuevos primers con estos parámetros, porque yo quiero amplificar esa región para secuenciar. Y esto se puede hacer con cualquier gen, y es la manera, y es lo que van a tener que hacer para el TP. Ahora le voy a pasar una lista de genes que tienen mutaciones conocidas, eh, y ustedes van a tener que desarrollar una PCR y explicar cómo hicieron para desarrollar una PCR, eh, y para poder ver exactamente y definir si en esa región el paciente o una persona tiene o no tiene una determinada mutación. Una pregunta, ¿tendríamos que explicar los pasos de realización de PCR desde esta base de datos o como haríamos en un laboratorio? Las dos cosas. Esta base de datos es más simple, digamos, a ver, no necesariamente tiene que ser en profundidad. El laboratorio no es la explicación de poner cuántos microlitros, no es la técnica de la PCR, sino más bien estar basado en esto. Lo que sí van a tener que buscar en el laboratorio es, tendrían que agregar, o por lo menos explicarlo brevemente, qué tienen que hacer desde que llega una persona. ¿De dónde sacarían el ADN, por ejemplo? ¿Cuál es el mejor o cuál es la forma de extracción de ADN para hacer la PCR? Y mínimamente, ¿cuál es el mecanismo? Por ejemplo, si usaron por sílica, si usaron directamente la sangre entera, si usaron hisopo, si lo hicieron. Ustedes definan cuál, qué les gustaría hacer a partir de que llegue una persona o le llegue una muestra. ¿Qué tipo de muestra le va a llegar? A ese tipo de muestra, ustedes tienen que diseñar los primers. No es que buscar los primers que se usan, sino vamos a diseñar los primers. Si no sabemos nada, pero por ejemplo es una catarata hereditaria y queremos chequear que una mutación ya conocida, yo les voy a dar la secuencia del gen, o no la secuencia, el nombre del gen, el ID del gen y la mutación que queremos ver. No sé, por ejemplo, en este caso, la, eh, en este caso, si existe la mutación C-168G por T. O sea, deberíamos hacer lo mismo que estábamos haciendo acá, pero en la parte cuando teníamos que buscar los primers, ahí no hay que colocarlos, sino que diseñar, o sea, poner el diseño de los Exactamente, primers. sí, exactamente. Van a tener que diseñarlos. Está explicado acá cómo hacerlo. En este caso es como lo hicimos la vez anterior. Por eso tenemos los métodos. Esto va después de esa PCR. La idea es amplificarla con PCR y esa secuencia llevarlo, analizarla. Analizarla hasta obtener esto. Exactamente el electroferograma. Y por ejemplo, ya, espera, va a ser real, a la vida real, ¿no?
Y por ejemplo, hacer lo siguiente. Voy a cambiar, mientras espero que vuelvan los primers. Están viendo el programa con el que uso para la secuencia. Bueno, lo que después tendrían que hacer y mandar a secuenciar van a tener, por ejemplo, este tipo de cosas, este tipo de resultados. Acá es un gen en particular que se llama PRCD. Profe, ese ¿Sí? programa se usa para hacer el electroferograma, ¿no? Para visualizarlo. El electroferograma sale de Del secuenciador. página. Es un archivo que sale del secuenciador. De hecho, en la próxima clase les voy a, ahora en la semana les voy a pedir que bajen un programa particular para poder, que es similar a este, para poder hacer exactamente esto. ¿Qué estamos viendo acá? De hecho, acá vemos una secuenciación, cómo fue saliendo la secuencia. Para este programa y para este aparato de secuenciador, azules, cada vez que sale un pico azul, cada vez que sale un pico azul, corresponde a una C. Fíjense. Para definir qué es C, esta región de 4 bases, en el secuenciador salieron 4 bases con un fluoróforo azul. Al lado, Profe, antes, sí. de diferentes alturas, ¿hay alguna razón? Las ¿O no? diferentes alturas entre los colores no tiene tanta razón. Igual acá están bastante parejitas. Ustedes tienen que pensar que esto es una cuestión física. Está el gel del secuenciador. ¿Qué significan estos puntitos? Significa que se separó una secuencia de ADN que en un extremo tenía una base con un fluoróforo. Se fue separando en el capilar de secuenciación, un gel de secuenciación, y al final de ese capilar tenía un detector de fluorescencia. ¿Y el detector de fluorescencia qué va a detectar? En el momento que el- en el momento que la base, el fragmento de ADN con una base en el extremo, con un fluoróforo, esté saliendo del capilar o esté pasando en una región del capilar, va a aumentar la fluorescencia y cuando el fluoróforo terminó de pasar, va a bajar la fluorescencia. Esos son los picos que se ven. El capilar va a separar todas las secuencias con diferencia de un nucleótido. Entonces, por ejemplo, cuando venga un fragmento de 36 de largo, de 37 nucleótidos de largo y termine en C, ese fragmento se va a estar moviendo más rápido que uno de 38. ¿Sí? El de 37, todos los fragmentos de 37, fragmentos de la secuenciación de 37 que terminan en C, todos esos fragmentos se van a mover juntos y van a pasar por el detector. Cuando están pasando por el detector empieza a detectar azul, azul, mucho azul, poco azul, porque se fue moviendo. Y ahora va a venir después el que tiene 38 bases de largo. 38 bases de largo, de repente esa 38 y también terminan en azul. Entonces de repente ahora viene azul, azul, más intensidad de azul y baja. Después viene el de 39, que también es azul. Detecta azul, azul, azul y baja. La realidad es que el detector detecta los 4 colores al mismo tiempo. Cuando detecta azul, 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 detecta 0 de rojo, 0 de verde y 0 de amarillo en esa posición. En el momento que pasa un fragmento de 39, fíjense si miramos esto, de 39 tenemos 0 rojo, 0 amarillo, 0 verde y, supongamos, 80% azul. Entonces, ¿qué me indica el programa? Que el fragmento de 39 termina en C. El fragmento de 40 tiene 0 azul, 0 verde, 0 amarillo y 80 de rojo. El rojo corresponde a una adenina. Entonces, en la posición 40 hay adenina. A partir de los datos de la fluorescencia, infiere
el dato de la secuencia. Y tiene que estar todo bien calibrado para que, por ejemplo, los fragmentos de 37, 38, 39, 40, 41 estén separados unos de otros. Porque si corren, si no se alcanzan a separar muy bien, a ver si hay algo que esté- si no se, por ejemplo acá, vamos a mirar. Si no se alcanzan a separar muy bien, fíjense acá, hay un montón de fragmentos que salen, por ejemplo, en posición 180, tenemos un poquito de rojo, un poquito de azul y un poquito de amarillo. Acá el programa, el amarillo es la G. Entonces, me dice, acá hay una G, pero la realidad es que acá hay al menos otros fragmentos que tienen 180 de largo, pero bueno, uno terminan en azul, que es C, y hay un poquito que terminan en rojo, que es A. Capaz que no medían 180, que no se separaron tan bien, y el capilar no está funcionando, entonces no puedo sacar, yo no puedo saber exactamente qué secuencia es esta. Si fuera una sola, es lo que nos pasa en el paper, si es una sola, digo, acá, en esta región, hay una mezcla de cosas. Acá no se separaron los tamaños muy bien para poder definir 180 y todo lo que está pasando ahí es 180. Por ahí está pasando el 178 y el 171, el 181 al mismo tiempo y el detector lee amarillo, azul, rojo. Y no puedo definir la secuencia que hay en la posición, la base que hay en la posición 180. ¿Por qué? Porque no está saliendo, no está viendo solo el 180, está viendo otras cosas también. O sea que en este caso hay que aumentar el poder de resolución, Y en ¿no? este caso tendría que correrlo con otra columna para poder resolver exactamente los fragmentos de la secuenciación. Pero no se puede pensar en una mutación, ¿no? Acá, como son tantos, yo no puedo pensar en una Claro. mutación. En el otro ejemplo, Pero, en la A había varios piquitos, en la posición esa de tal la cual. A. Para este en particular, el trabajo que yo busco es que en esa región, ahí tiene que, el wild type es una G y la A es mutante. Como estoy leyendo la otra hebra, es una G, estoy leyendo la otra hebra. Entonces acá veo perfectamente, hay una C en una hebra, una G en la otra, que corresponde. Pero hay en algunos casos, como en este, por ejemplo, si miramos en cualquier lado, vemos que la secuencia viene todo bien, todo parejito y se ve perfectamente, podemos discriminar cada una de las posiciones. Salvo acá. Fíjense en esta posición. En la posición donde está la T. En esta Ahí en posición, este caso sí puede haber una mutación, ¿o no? en este caso, ¿qué me está indicando esto? Que en la posición 131, o el fragmento que pasó en la posición 131, algunos terminan en azul y algunos terminan en verde. Como todo el resto está bien, hay mucha más seguridad de lo que está pasando es que en mi mezcla original tenía dos tipos de secuencias. Una secuencia que tenía T en esa posición y una secuencia que tenía eh, C en esa posición. El azul es la C, el verde es la T. Entonces, cuando se amplificó por PCR, si tengo más o menos la misma cantidad, se amplificaron en promedio, se amplificaron, la mitad de los moldes tenían una letra y la otra mitad tenían un nucleótido y la otra mitad tenían otro nucleótido. Y en la secuenciación, cuando se hizo la secuenciación, los que terminaban en T se les incorporó una T con fluoróforo verde y los que terminaban en C se incorporó una C con fluoróforo verde, con fluoróforo azul.
Y cuando se separaron, pero los dos era la posición, en este caso 140. Entonces, yo ahí sí puedo saber, de hecho esto es una mutación para una ceguera, donde vemos que en la mezcla de PCR había dos posibilidades en esa posición. Había una posibilidad con T y una posibilidad con C. Y cuando hay dos posibilidades, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hay dos posibilidades? Porque era heterocigota. Nosotros trajimos ADN de un paciente, pero cuando extraemos ADN de un paciente, no extraemos ADN extraemos miles de copias de muchas células. O sea, una copia de cada célula, de cada genoma. Y cada célula, ¿cuántos pares de cuántos haplotipos tiene? Tiene dos. Somos diploides. Una copia que vino de la madre y una copia que vino del padre. En la misma región del gen, puede ser que uno de los gametos traía una, en este caso, una T y el otro una C. Es la forma en que vemos que en esa posición hay heterocigosis. Todo el resto cada una de estas picos que dan una sola letra, recuerden que, por ejemplo, esta en la posición 136, que hay G, solo hay G, pero esa G vino la mitad del padre y la mitad de la madre. Como es G, no podemos definir de quién vino. Es una G. En la posición 136 vino G. Tenemos en los dos cromosomas, en los dos haplotipos de esta región, G. En la posición 140 tenemos la mitad G, la mitad C y la mitad T. ¿Se entiende? Es la manera que vamos a ver, o es la manera que podemos ver una heterocigosis. Y en este caso yo tengo que decir, esta persona es heterocigota para la enfermedad. Si volvemos a los resultados del Primer Blast, fíjense, vamos a ver si vamos a marcar de nuevo dónde está la mutación. 49, 65, 68, 6, 49, 965, 49. 49. Profe, no me Sí, quedó claro. Entonces el paciente ese que tenías recién no estaba mutado, sino que se mostraba la heterocigosis. exactamente, era heterocigota. Pero Ujú. vos a eso lo sabés después, digamos, porque conocés la Exactamente, yo lo sé después esto, no es que lo supe antes. Justamente vino al laboratorio y yo no sé nada, yo solamente sé que es un humano y que tengo que amplificar la región de ese gen y secuenciar para ver qué hay en esa base, en esa posición, qué base está en esa posición. Y vamos a ver las dos bases. En la secuenciación vemos las dos bases, aunque me diga una sola, significa, siempre tienen que recordar de que vino la misma del padre y la misma de la madre en las regiones que es homocigota. Y en la posición que es heterocigota vamos a tener una u otra. Y eventualmente, si es, por ejemplo, como en este caso del paper, nosotros vamos a ver en esta posición, en la posición menos 168, si tiene una G o tiene una T. La G significa el marcador es homocigota, el normal, digamos. El no